Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Televidentes, un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy jueves 6 de marzo del año 2025 iniciamos con el programa de hoy. El tema a tratar será la política, la geopolítica o la política internacional y concretamente lo que está ocurriendo en Europa del Este, relacionado con la guerra en Ucrania y la reciente reunión que se dio en Washington, en el Salón Oval, entre el presidente Donald J. Trump y el vicepresidente J.D. Vance con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Pero previo a esto, deseo mencionar o resaltar la noticia de la semana, pero que hoy no sería la noticia, sino las noticias de la semana. Vamos a analizar la primera. La primera es el sonado caso del juicio de la denuncia penal que se planteó contra la señora o la ciudadana Yendri Quiroz, que es una conocida activista a favor del presidente Rodrigo Chávez. Esta ciudadana manifestó unas frases, unas palabras folclóricas muy propias del hablar tico criollo de hace décadas atrás ya. Estamos hablando de los años 70 por ahí. Hará ya unos 50 años que se utilizaban y aún todavía hoy se utilizan esas frases, y lo hizo en contra de un señor diputado de la República. Entonces, este señor procedió a querellarla, como decimos en derecho, y la llevó a los estrados judiciales. Quiero manifestar aquí mi satisfacción, mi alegría y todo mi apoyo a la resolución a la cual llegó la señora juez que tuvo a cargo este caso. La señora juez aplicó la ley conforme a derecho y llegó a la conclusión de que lo dicho o lo actuado por la ciudadana Yendri Quiroz no significaba delito alguno y la absolvió. Con esto queda demostrado plenamente y sin ninguna duda que en nuestro país se respeta la libertad de opinión. Se respeta el criterio político que cualquier ciudadano o ciudadana tenga bien manifestar. Se demuestra asimismo que en nuestro país contamos con jueces honrados, comprometidos, altamente calificados y que demuestran con esta resolución, por ejemplo,
como es el caso, que su compromiso único es con el país, es con la patria. Ahora bien, no podemos ser omisos y desconocer que en muchas ocasiones las mismas resoluciones de estos jueces no han sido de nuestro agrado, o por lo menos no han cumplido con las expectativas que mucha gente o muchos hemos tenido. Sin embargo, también se puede decir que en muchos casos, en no pocos, las denuncias, las querellas, las demandas, son mal planteadas, están mal planteadas y peor argumentadas y defendidas. Siendo así, los jueces no tienen más que resolver conforme a derecho, porque ellos deben apegarse a eso. Esa es la obligación de ellos. No tienen otra. Y también es importante subrayar que los juzgados, los tribunales de justicia de nuestro país están atiborrados de casos, porque los costarricenses tenemos la costumbre, buena o mala, no vamos a decir acá que esté bien o que esté mal, de que por cualquier cosita recurrimos a los tribunales, a los juzgados. Y es común escuchar a la gente decir, vaya, demándeme, vaya, denúncieme, vaya. Inclusive, porque casi que es como un deporte nacional. Y esto sobrecarga de trabajo a los juzgados de nuestro país y a los jueces, que no pueden negarle a un ciudadano que llegue a plantear una denuncia o una demanda, no le pueden negar a portas y decirle, no, esto no. Tienen que aceptarlo. Entonces, tienen montañas de expedientes. Y esto lo digo con el mayor respeto y con la mayor consideración. El Poder Judicial de nuestro país tiene falencias, claro que sí. Hay que arreglarlo, hay que mejorarlo, hay que rectificarlo. Pero eso no es ápice para defenestrarlo, para degradarlo y mucho menos para ser desconsiderados con los jueces y las juezas de nuestro país, por quienes yo creo y por quienes yo tengo la más alta estima y consideración. Esta es la primera noticia de la semana. La segunda, rápidamente, es el hecho de que yo, aunque me encuentre fuera del país en este momento, y estoy haciendo el programa, en mi teléfono celular, gracias a Internet y gracias a Radio Costa Rica, que me permite hacerlo, me enteré hoy por la mañana de que el Colegio de Abogados de Costa Rica ya efectuó ayer la primera juramentación de una gran cantidad de abogados y abogadas que estaban pendientes de hacerlo, porque todos estos que se incorporaron ayer habían sacado nota superior a 70 en la prueba de excelencia, pero ligeramente menos de 80, y por lo tanto no podían hacerlo. Es mi criterio, es mi opinión, que la prueba de excelencia está bien, pero debe readecuarse tal cual se ha hecho ahora. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Una prueba, un examen, simplemente es tal cual una radiografía o una fotografía más bien del momento. No puede decirse ni se puede partir de la premisa de que si un abogado o una abogada no gana esta prueba es porque es un inepto o un incompetente. O por el contrario, de que si alguien la ganó o la ha ganado ya, necesariamente por eso va a ser un abogado infalible. Bien por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica. Y mi felicitación sincera a esa gran cantidad de colegas. Me llamó un colega hoy por la mañana y me dijo que él calculaba que ayer por la noche se incorporaron aproximadamente alrededor de 600 o 500 nuevos abogados y abogadas. Dicho esto, vamos a iniciar con el tema de hoy, cuál es la geopolítica y concretamente la reunión que se dio en la Casa Blanca
entre el presidente Trump, el vicepresidente Vance y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Al respecto, me llegan o me tengo diferentes sensaciones. La primera es que se avisora al final del túnel una pequeña luz que nos dice que muy pronto, Dios mediante, y la Virgen Santísima, esta guerra terrible que nunca debió darse, muy pronto llegará a su final. Muy pronto llegará a su final. Por otra parte, me asalta un sentimiento de pena ajena y casi que hasta de compasión por el señor Volodymyr Zelensky. Y por otro lado, de admiración por el presidente Donald J. Trump. Un hombre tal vez poco diplomático, un hombre pragmático y también un hombre poco fino, por decirlo de alguna manera, a la hora de hablar y a la hora de expresarse y a la hora de manifestar sus pensamientos. Pero un hombre cabal, como se dice en algunos países de nuestra América Latina. Un hombre cabal, un hombre de una sola pieza. Y Donald J. Trump le dijo las 4 verdades a Volodymyr Zelensky y, como decían nuestros abuelos, lo dejó pasmado. Lo llamó casi que hasta malagradecido, ingrato. Y también el vicepresidente Vance fue muy contundente y muy duro y le dijo: señor, usted no debería de ser tan atrevido. Y aquí en el Salón Oval, aquí en Washington, atreverse casi que a faltarle el respeto al presidente de los Estados Unidos de América y al pueblo de los Estados Unidos de América. Fue algo realmente muy interesante y en parte hasta bochornoso. Eso es un tema álgido a nivel mundial. Cualquier persona diría que Europa está muy lejos y Ucrania mucho más, porque es Europa Oriental. Y que nosotros acá, en Centroamérica, en Costa Rica, en el continente americano, no nos afecta. Pero no es cierto. Además, durante la entrevista, el presidente ucraniano cometió muchos errores. Uno de ellos fue que les dijo, tanto a Donald Trump como a Vance, les dijo: ustedes tienen un bello océano que los separa de Europa. Y aquí no han sufrido ni van a sufrir ninguna consecuencia. De inmediato, el vicepresidente le dijo: usted no es quien, o más bien creo que fue Donald Trump. Donald Trump le dijo: tú no eres quien para decirnos a nosotros acá en nuestra casa qué vamos a sufrir o qué no vamos a sufrir. Lo paró en seco de una vez. Y también le dijo que sin la ayuda, le dijo que él reconoce la valentía y el heroísmo del pueblo ucraniano, que eso es indiscutible. De eso no tiene ninguna duda. Pero que sin la ayuda y sin el apoyo de los Estados Unidos de América, principalmente, Ucrania y el ejército ucraniano de Zelensky no habría sido capaz de soportar ni 3 semanas de guerra frente a Rusia. Y Zelensky, de manera altanera, le dijo: no 3 semanas, 3 días, dijo Putin. 3 días, dijo Putin. O sea, fue algo realmente muy desagradable y algo que deja en muy mal predicado a este señor. En muy mal predicado lo deja. Pero eso vamos a analizarlo luego que regresemos
de este primer cambio comercial. Adelante, estudio, por favor, adelante. La sorbetera de Lolo Mora en el mercado central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con nuestros helados. La tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta a bisnietos de su creador original, Don Lolo Mora. Controle cualquier tipo de plaga de cucarachas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, les ofrecemos servicios contables y asesorías fiscales para su facilidad. Ahora puede facturar, cobrar, declarar y pagar todos sus impuestos con nosotros. En Jiménez y Jiménez le ofrecemos los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuesto de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias. Y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Jiménez y Jiménez, consultores y asesores fiscales. Y también ofrecemos servicios contables. Llámenos al 7292-9287. Bufete Mora y Valdés, abogados y notarios públicos, consultores en derecho penal, derecho laboral, derecho contencioso administrativo, derecho constitucional y derecho de familia. Teléfonos 7106-2030 y 8623-5604. Correo electrónico bufetemorabaldez@gmail.com. Para sus proyectos de vivienda y obras civiles, Mole MTR pone a su disposición toda una flotilla de equipos para alquilar. Le ofrecemos excavadoras y mini excavadoras, bajops, bulldozers, vagonetas y aplanadoras, nivelación de terrenos, terrazas y construcción de caminos. Somos su mejor opción para los mejores resultados. Teléfono 7299-7395. Mole MTR. Controle esas molestas plagas de zancudos y hormigas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Estamos de regreso en su programa Panorama Político, hoy jueves 6 de marzo del año 2025, y estamos tratando el tema de geopolítica correspondiente a el desarrollo y a los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania. Y principalmente la reunión que se dio en Washington entre el presidente de los Estados Unidos de América, el vicepresidente y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Es importante recalcar que el presidente Trump le dijo al señor Zelensky que él no quería o no estaba interesado en tener la guerra. Una guerra que Donald Trump dijo durante el tiempo de campaña que él era capaz de detenerla en 24 o 72 horas.
Obviamente que no ha podido hacerlo, obviamente. Ya lleva más de un mes en la presidencia y la guerra continúa. Pero es que no es fácil. Y principalmente en esta reunión quedó claro y quedó en evidencia que quien no desea negociar o no desea detener la guerra es el presidente Zelensky. Donald Trump lo llamó irresponsable, lo llamó casi que tirano, que genocida, que manda y recluta a la fuerza por la brava a cientos de miles de jóvenes, hombres jóvenes ucranianos, para que vayan a morir en una guerra inútil. ¿Y por qué en una guerra inútil? ¿Por qué? Bueno, por varios motivos, pero yo diría que el principal motivo es que Ucrania y los ucranianos son rusos. Históricamente ha sido así. No se puede negar que un porcentaje pequeño de los ucranianos, sobre todo los ucranianos del oeste, cercanos a Polonia, cercanos a Rumanía, cercanos a Hungría, etcétera, han tenido una especie de complejo como de sentirse europeos, como de no sentirse eslavos y menos rusos. Sin embargo, la cruel realidad les ha demostrado que para Europa Occidental son rusos también. Aunque ellos no lo quieran y aunque no les guste, lamentablemente, así es. Y para muestra un botón, decían nuestros abuelos, para muestra un botón, a Ucrania, previo a la guerra, le prometieron el oro y el moro, y le prometieron, sobre todo la administración de Joe Biden, le prometió a Zelensky el ingreso de Ucrania a la OTAN o a la OTAN. El resultado vemos que ha sido negativo. Ucrania no es parte de la OTAN. También a Zelensky, al gobierno de Zelensky, los países occidentales le ofrecieron, y el gobierno de los Estados Unidos le ofrecieron incluirlo como miembro de la Unión Europea y tampoco le han concedido esto a Ucrania. Entonces, los han dejado solos, los han engañado, se puede decir, pero yo creo que en esta guerra habría que tomar, para analizarla y hacer un análisis profundo, quiénes son los actores principales. Por el lado ruso tenemos a Vladimir Vladimirovich Putin, un hombre que es un gran estadista, un hombre que lleva más de 2 décadas en el gobierno de la Federación Rusa, un hombre frío, un hombre calculador, un intelectual de altos quilates, un experto en ajedrez, que todos sabemos que es un juego ciencia y que no es común entre las clases populares, etc. Ahora, con esto no estoy diciendo que, y por favor pido que no se malinterprete, de que yo estoy afirmando o diciendo acá que una persona que no sepa jugar ajedrez no es un intelectual. Eso no es cierto. Lo que he dicho es que el juego, que también es llamado juego ciencia, es propio de intelectuales y de intelectuales de altos quilates. Eso por el lado de Rusia, de la Federación Rusa, que también es importante hacer la salvedad de que la Federación Rusa es eso, es una federación y que es un país capitalista por excelencia. Es más, Putin tiende más a parecerse a cualquiera de los zares que hubo antes de la revolución en Rusia que a un secretario general del Partido Comunista de la extinta Unión Soviética. Eso debe quedar muy claro. Rusia es un país capitalista. No tiene nada de socialismo. Nada.
Tal vez lo que le pueda quedar sería el idioma ruso y la cultura rusa que se desarrolló en Rusia y conformó la ex Unión Soviética, nada más. Pero que de rusos no tiene nada. La Federación Rusa ahora, y menos Vladimirovich Putin. Veamos la otra cara de la moneda, por el lado de Ucrania. Tenemos al señor Volodymyr Zelensky. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Este señor es, bueno, y también digo esto con mucho respeto, con el mayor respeto, cariño y consideración para las personas que se ganan la vida en esta profesión. Pero el señor Zelensky era un comediante, era un charlatán, era un payaso, eso es lo que era. Ahora, después de la guerra, han sacado ahí que él era abogado, qué es esto, qué es lo otro, pero lo cierto es que si le hubiésemos preguntado al señor Zelensky, como se dice en inglés, what do you do? What do you do? ¿Qué es lo que tú haces? ¿En qué te ganas la vida? ¿Cuál es tu trabajo en el cual te desempeñas? Él siempre fue un comediante bastante exitoso, por cierto, en la televisión ucraniana. Y es importante manifestar que este señor era un comediante, pero un comediante podríamos decir, un poco desagradable, porque las bromitas y los chistes que este señor hacía eran chistes de doble sentido que rayaban en la obscenidad y en la vulgaridad. No eran chistes como los que habían antes en Costa Rica, en nuestro país. Y me atrevo aquí a traer a colación, por ejemplo, a Carmen Granados, a Rafaela, a Doña Chona y a Don Tranquilino, etcétera. Comediantes nuestros, bueno, alguno que no es nuestro, por ejemplo, Tres Patines. Tres Patines era cubano, pero el humor de Tres Patines era un humor sano, un humor no obsceno, no vulgar. Y más recientemente, en los años 70 para acá, tenemos al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado. Nunca se dijo ahí una grosería. Como decimos aquí, una palabrota. Nunca. Y nos hacían reír. Bien que nos hacían reír. Era especial para niños, inclusive, para grandes y todo tipo de público. En cambio, este señor Zelensky no. Los chistes de él y la comedia de él eran para adultos y bastante grandes ya. Y gentes que le gustan ese tipo o ese estilo de comedia, ese estilo de show. Eso es lo que tenemos ahí. Ese es el señor Volodymyr Zelensky. Ahora bien, eso no significa que sea incapaz, que no sea un hombre competente. Sin embargo, se le han ido los humos de la cabeza y ha cometido errores mayúsculos. Y a la prueba me remito. Los peores errores que ha cometido, los peores, fueron en esta reunión con el presidente y el vicepresidente gringos. Yo me rehúso a llamarles americanos. América es un continente y el territorio de los Estados Unidos de América no abarca todo el continente. Por lo tanto, ellos no pueden o no deben llamarse americanos. Americanos somos todos los que hemos nacido en este continente, en la Pachamama. Entonces, yo prefiero llamarle gringos que estadounidenses. Bueno, ahí cometió un terrible o varios terribles errores. Y estos errores se pagan caro. En política se pagan caro. Por cierto que poco tiempo después de esta reunión, en la cual prácticamente salió por la puerta de atrás y prácticamente fue invitado a salir. Y que también ahí, en ese video que se filtró, la embajadora de Ucrania se tapaba la cara y se agarraba la cabeza ante la actitud irracional casi de su presidente Zelensky frente al presidente y los vicepresidentes gringos. Fue algo terrible, algo de horror. Y bueno, esto tuvo una grave consecuencia. Que me he enterado que
Donald Trump ordenó, creo que fue ayer, ordenó detener toda la ayuda a Ucrania, inclusive la que ya estaba en camino. Se habla de que había armas, asesores, equipos y logística, inclusive en la frontera con Polonia, y el ingreso se detuvo por orden expresa del presidente Trump. Y dijo que eso se iba a mantener así hasta tanto no pudiera él observar una disposición del señor Zelensky a detener la guerra. Le llamó irresponsable y le dijo que si por él fuera, en ese caso, por Zelensky, casi que ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial, y le faltó agregar a Trump Tercera Guerra Mundial nuclear. Tercera Guerra Mundial nuclear. Porque la guerra contra Rusia, históricamente todas las guerras contra Rusia han fracasado prácticamente. Han fracasado. Y ahorita la Federación Rusa tiene armamento de última generación y de última tecnología que es capaz de acabar prácticamente, literal, con la vida en el planeta. Y Vladimir Vladimirovich Putin ha manifestado y ha dicho claramente que en el momento que Rusia se sienta amenazada gravemente su integridad, no le temblará el pulso en recurrir a todo su arsenal que le garantice su legítima defensa. Esto es algo muy grave, esto es algo muy serio. Algunos me preguntaban, mira, Anastasio, Ucrania ha demostrado mucho coraje, mucha valentía, y el ejército ruso no es lo que creíamos, no ha podido derrotar a Ucrania, no ha podido vencerla. Yo simplemente les he dicho, bueno, ustedes hacen una lectura equivocada de los acontecimientos. Rusia tiene la capacidad militar suficiente para arrasar con toda Ucrania y de forma muy rápida. Simplemente no lo ha hecho, no lo ha querido hacer. Y esta es la gran diferencia. ¿Y por qué, más bien? ¿Y por qué en el Kremlin y el mismo Vladimirovich Putin decidió llamar o decidió nombrar el alto mando militar ruso de la Federación de Rusia, denominaron esta intervención como una operación militar especial, así se llama, operación militar especial. ¿Por qué? Porque no se trata de acabar, de aniquilar a la población ucraniana. Por una sencilla razón, los ucranianos son rusos y la intervención o esa operación militar especial se hizo también para ayudar y para defender a la gran masa de ciudadanos ucranianos que, aunque si bien es cierto han nacido en Ucrania, se sienten rusos, hablan ruso y se identifican plenamente con la cultura, el idioma y las costumbres rusas. Vamos a hacer el segundo y el último cambio comercial y ya regresamos a Panorama Político en el punto exacto de la realidad nacional. Adelante, estudio, por favor. La sorbetera de Lolo Mora en el mercado central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con nuestros helados. La tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta a bisnietos de su creador original, Don Lolo Mora.
cualquier tipo de plaga de cucarachas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, les ofrecemos servicios contables y asesorías fiscales para su facilidad. Ahora puede facturar, cobrar, declarar y pagar todos sus impuestos con nosotros. En Jiménez y Jiménez le ofrecemos los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuesto de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias. Y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Jiménez y Jiménez, consultores y asesores fiscales. Y también ofrecemos servicios contables. Llámenos al 7292-9287. Bufete Mora y Valdés, abogados y notarios públicos, consultores en derecho penal, derecho laboral, derecho contencioso administrativo, derecho constitucional y derecho de familia. Teléfonos 7106-2030 y 8623-5604. Correo electrónico bufetemorabaldez@gmail.com. Para sus proyectos de vivienda y obras civiles, Mole MTR pone a su disposición toda una flotilla de equipos para alquilar. Le ofrecemos excavadoras y mini excavadoras, bajops, bulldozers, vagonetas y aplanadoras, nivelación de terrenos, terrazas y construcción de caminos. Somos su mejor opción para los mejores resultados. Teléfono 7299-7395. Mole MTR. Controle esas molestas plagas de zancudos y hormigas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Estamos de regreso en Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy jueves 6 de marzo del año 2025, analizando la reunión que se dio en la oficina oval en Washington, D.C., entre el presidente Zelensky, Donald Trump, y el vicepresidente Vance de los Estados Unidos de América. Hablábamos de los errores terribles que ha cometido Zelensky, pero estos últimos de esta reunión fueron absolutamente fatales o fatídicos. Quiero hacer aquí una observación muy propia y muy personal y podría decirse que casi que hasta subjetiva. Hablaba yo minutos atrás en el programa que los ucranianos, todos, aún y aquellos que no se consideran eslavos, ni ucranianos, ni siquiera eslavos, y menos rusos, pero que lo son. Y vuelvo y repito lo que dije anteriormente para muestra un poco. Resulta que de este video que se filtró en un momento determinado de la reunión, cuando el vicepresidente Vance estaba recriminándole a Volodymyr Zelensky, aparentemente, este balbuceó o entre dientes dijo dos palabras que en ruso son muy graves. Y las dijo en ruso. No las dijo en ucraniano. Y las palabras son sukaplet. Yo hablo ruso y no podría asegurar aquí que yo pude escuchar bien esas palabras porque yo tengo problemas auditivos. Yo tengo una discapacidad auditiva y no escucho bien, pero
en el video que me llegó, se asegura que no es un montaje, se asegura que no es producto de que el video haya sido editado con la ayuda de la inteligencia artificial. No, no. Se dice que es genuino. Se dice que es genuino, que es auténtico y que efectivamente este señor, presidente de Ucrania, le murmuró esas palabras suprapletas. Son dos palabras en ruso, realmente son dos. La primera palabra es equivalente a decir perra o perro, y también en inglés se podría decir beach, cuando se dice beach. No beach de playa, sino beach. Y bled, la otra palabra bled, es el equivalente a una palabrota que decimos aquí nosotros, hijo de puntos suspensivos, hijo de tal, por cual, por ejemplo. Eso es así, literal, pero, en el argot de los rusos parlantes, siempre se ha dicho en Europa, por ejemplo, que las oligarquías europeas, por ejemplo, para hablar de los niños, les hablaban en italiano. Para hablar del amor y enamorarse, hablaban en francés. Para hacer negocios, hablaban en inglés. Y así sucesivamente. Para hacer la guerra en alemán, etc. Y adivinen ustedes, amigos oyentes y amigos televidentes, cuál era el idioma preferido de las élites europeas para cuando ocupaban o para cuando necesitaban ofenderse y agraviarse, pero profundamente, a otra persona. Nosotros en castellano no pasamos de decirle hijo de tal, que hasta ahí, eso es lo más grave que se puede decir. Pero en ruso no es así. En ruso no es así. Las élites rusas utilizaban, se dice que utilizaban la lengua rusa, el idioma ruso, para ofenderse en esa lengua, porque el idioma ruso es muy rico en muchas palabras, en literatura, por favor, por supuesto, pero también en palabras muy fuertes y muy ofensivas para ofender a otra persona. O más bien, no solamente con mentarle la madre, como decimos acá en nuestro país, en Costa Rica, no. Se le pueden decir palabras muy fuertes, muy groseras, que son mucho más ofensivas que un simple mentonazo de madre. Que si fuese un mentonazo de madre, de por sí es gravísimo. ¿A quién iba dirigido? Al vicepresidente gringo. Pero no, fue Zuckerberg, que es muchísimo más grave. Y yo aquí en el programa, por supuesto que no me atrevería, o no me atrevo por respeto a la audiencia, no me atrevería a traducir o a interpretar el significado de esas palabras ya juntas, las dos. Me he enterado que se ha dicho que debido a eso precisamente, ahora, los gringos hablan inglés, y yo creo que Donald Trump no habla ruso, y el vicepresidente Pence tampoco, pero sí tienen equipos de seguridad y de inteligencia que hablan perfectamente ruso. Y luego de eso se dieron cuenta. Aparentemente, apenas se enteraron de eso, fue que se tomó una decisión de inmediato, ipso facto, de cortar toda la ayuda a Ucrania. Por eso, por ese mayúsculo irrespeto. Otra cuestión, mucha gente me han dicho que, decía en el apartado anterior, que Rusia no había vencido había sido incapaz de derrotar a Ucrania. Y vuelvo y repito, la guerra es en Ucrania, en el territorio ucraniano, los soldados son ucranianos, pero la guerra es de Rusia con soldados rusos, y últimamente, hace unos meses atrás, que Putin aceptó la ayuda de soldados y de combatientes norcoreanos que le envió Kim Jong-un. Pero
Básicamente, Rusia ha estado sola luchando en solitario contra los 40 países que conforman a la OTAN en pleno y contra los Estados Unidos de América, que no es poca cosa, Y en nuestro país, particularmente, y en Occidente, generalmente, los medios de manipulación y de desinformación se han encargado de difundir noticias falsas, inclusive hasta ridículas, en las que afirman que la guerra es contra Rusia. Es de Rusia contra Ucrania y que Rusia ha sido incapaz de vencer a Ucrania. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y eso lo viene a corroborar ahora las palabras del presidente Trump cuando le dijo a Zelensky que si no hubiese sido por la ayuda de los Estados Unidos de América, no habría sido capaz de resistir siquiera 3 días de guerra contra Rusia. Esto es muy importante porque no pocas personas, y digo esto con humildad, entre esas mi persona, hemos manifestado siempre que esta ha sido y es una guerra terrible que la Federación de Rusia está sosteniendo y que ha tenido miles de muertos también. No ha sido fácil, ha tenido miles de muertos y recordemos que contra Rusia pesan más de 25.000 sanciones que le han impuesto precisamente los Estados Unidos de América. Y la Federación de Rusia se mantiene firme, ha soportado y está ganando y prácticamente ya ha ganado esta guerra sin claudicar. Ahora bien, para ir cerrando el programa ya, porque estamos próximos a concluir, si no me equivoco, estamos a 5 o 6 minutos de concluir, es importante subrayar que en este momento, como decimos en Costa Rica, coloquialmente, quien tiene la sartén por lo frío, o sea, por el mango, es la Federación de Rusia. Y quien tiene la sartén o el sartén por lo caliente son precisamente los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Si los Estados Unidos de América no están en guerra contra Rusia. En el campo de batalla propiamente dicho, por una sencilla razón: la economía de los Estados Unidos de América se ha resentido grandemente con esta guerra. Y el presidente Trump se lo dijo a Zelensky: te hemos dado más de 350.000 millones de dólares en armas y en apoyo logístico, que por cierto, muchos de esos millones de dólares no han llegado a su destino y se han quedado para engordar, para engrosar los bolsillos de muchos corruptos en Ucrania. Valga decir acá que es bien sabido y que es un secreto a voces y que se puede afirmar sin ningún temor a equivocarse, que Ucrania es prácticamente el país más corrupto del mundo. Perdón, el país más corrupto del mundo, y muchos de esos miles de millones de dólares de los impuestos de los ciudadanos gringos que han sido destinados a Ucrania se han quedado en las manos equivocadas. Y no solamente eso, peor aún, mucho armamento
mucho armamento de última tecnología que los Estados Unidos de América ha entregado al ejército ucraniano ha ido a parar a otras manos y a las manos de grandes enemigos de los Estados Unidos de América, y por la tercera o la cuarta parte del precio real. Se dice que muchos de los cárteles mexicanos aprovecharon para comprar a precio de gallina flaca, a precio de feria, armas de última tecnología en Ucrania. ¿Por qué? Porque los corruptos militares ucranianos las vendían para su beneficio, sin importarles la suerte de su país. Y por último también, no quiero terminar el programa sin decir lo siguiente: el verdadero y real enemigo del presidente Trump, de los Estados Unidos de América y del pueblo de los Estados Unidos de América, no es Rusia, no es la Federación de Rusia, ni es el presidente Vladimirovich Putin. Es exactamente la República Popular China, porque China es el gigante que se levanta. China es el principal acreedor de los Estados Unidos de América y es su más temido y más grande competidor. Ese es el verdadero enemigo de Donald Trump. Por eso a Donald Trump le urge detener la guerra en Ucrania, le urge llegar a un acuerdo con Putin y le urge enfocar sus energías en China. Y también porque el costo de la vida, la inflación en los Estados Unidos de América es carísima y ya hay muchos ciudadanos, o no pocos, que están disconformes con Donald Trump, porque la gente, pues, el ciudadano común, el hombre corriente, le achaca al presidente actual y no a Biden, le achaca a Donald Trump el costo de la vida tan alto en ese país, cuando realmente no es culpa de él. No es culpa de él, tiene un mes y días en la presidencia, un mes y una semana, digamos, y está haciendo lo propio, está haciendo un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de vida del pueblo norteamericano, del pueblo estadounidense, del pueblo gringo, que por eso votó por él y que, por cierto, lo hizo con mayoría absoluta. Le dio un mandato, le dio un gane por goleada. La candidata demócrata, Kamala Harris, y el Partido Demócrata, con Joe Biden, no tenían nada que hacer a la par de Donald Trump. Yo sigo creyendo que Donald Trump es un hombre pragmático, es un hombre rudo, es un hombre nacionalista, es un gran negociador y por supuesto que siempre cuando negocia es capaz y desea sacar la mejor parte para él y para su país. Sin embargo, con él se puede tratar y se puede negociar. Es preferible eso, es preferible esa actitud, esa conducta, a la actitud hipócrita que siempre ha tenido el Partido Demócrata para con nosotros, los latinoamericanos, para nuestro continente español y portugués, que siempre han llamado con desprecio el patio trasero. Creo, pues, estimados amigos oyentes y televidentes, que de esta forma he hecho un relato generalizado, pero una lectura y una interpretación del panorama político internacional objetiva. Yo no estoy a favor de Rusia ni en contra de Ucrania necesariamente. Mi análisis es objetivo. Y ciertamente quien inició la guerra no fue Rusia. La guerra se inició en el 2014 en el Donbass. Y eso lo hizo
el gobierno ucraniano, no lo hizo el gobierno de Rusia. Y esto va a quedar claro muy pronto, porque Vladimir Zelensky va a ser desenmascarado. Inclusive ya inició el proceso de quitarle la máscara. En ruso se dice, voy a decir una palabra en ruso acá que la voy a traducir, obviamente, y no es una grosería, se dice Znyat Parik. Allá no se dice quitarle la máscara, allá se dice que al calvo se le quita la peluca y se le deja pelón, el coco pelado. Muy pronto Donald Trump le va a quitar totalmente la peluca a este señor Zelensky y va a quedar totalmente al descubierto todo el engaño, toda la farsa y todo el mal que le ha hecho no solamente a Ucrania, sino al mundo en general. Muchas gracias, muy buenas tardes y quedan cordialmente invitados para el próximo programa. Buenas tardes, hasta luego.